Episodio 1. La cruz que sangró a medianoche. Cuando el reloj del campanario marcó las 12, el silencio se rompió con un gemido metálico, un susurro que no pertenecía a ningún ser humano. El padre Miguel levantó la vista desde su breviario, y lo vio, una gota de sangre deslizándose lentamente desde los pies del Cristo del altar. Luego otra, y otra más. En cuestión de segundos, el cuerpo tallado comenzó a llorar. No lágrimas. Sangre. El olor a hierro inundó la capilla. Miguel dio un paso atrás, incrédulo. Pensó que era su vista, o tal vez una broma cruel. Pero la sangre cayó al suelo, formando un círculo oscuro que no tardó en expandirse como si tuviera vida propia. Las velas parpadearon, una ráfaga fría cruzó la iglesia, y las campanas tocaron solas. ¿Eres tú, Señor?, susurró Miguel, con la voz quebrada. Entonces lo escuchó. Una respiración detrás del altar. Lenta. Humana. Pero cuando corrió hacia allí, no había nadie. Solo el crucifijo, que ahora tenía los ojos abiertos. El sacerdote cayó de rodillas. Su mente se debatía entre el miedo y la fe. Si aquello era un milagro, ¿por qué se sentía tan condenado? Trató de rezar, pero las palabras se le enredaron. Y fue entonces cuando escuchó una voz que no venía del cielo ni de la tierra, sino de dentro de sí. No llores por mí, Miguel. Llora por lo que verás. El padre retrocedió, aterrado. La voz era la suya, pero hablaba con un tono que no le pertenecía. Se tocó el pecho, el corazón latía como si quisiera huir. De repente, las puertas del templo se abrieron de golpe, y la lluvia entró como un ejército invisible. El agua se mezcló con la sangre en el suelo, formando un color imposible, ni rojo ni negro, algo que parecía vivo. Miguel intentó salir, pero la puerta se cerró sola. Todo quedó en penumbra, salvo por el rostro del Cristo, que seguía llorando. La sangre ahora brotaba de sus ojos, y cada lágrima formaba símbolos en el mármol. Letras. Palabras. El cielo ha comenzado a sangrar. El sacerdote gritó, pero su voz no tuvo eco. Al día siguiente, los fieles encontraron la iglesia vacía, el altar cubierto de sangre seca y la sotana del padre doblada sobre el reclinatorio. Nadie volvió a verlo. Solo una cámara de seguridad grabó algo que nadie ha podido explicar. A las 12 exactas, el Cristo mueve la cabeza hacia el lente y sonríe. Y justo antes de que la imagen se corte, una frase aparece escrita con sangre en la pared del altar. Hoy Dios lloró, y el mundo no lo notó. Episodio 2. La carta que el cielo devolvió. Dicen que los niños tienen una manera pura de hablar con Dios. Que sus palabras cruzan el cielo sin necesitar permiso. Pero aquella noche, una carta escrita con manos pequeñas regresó, y nadie supo explicar por qué. Sofía tenía 9 años cuando decidió escribirle a Dios. Usó su cuaderno de escuela, el mismo donde dibujaba estrellas y escribía los nombres de los ángeles que el padre Miguel le había enseñado antes de desaparecer. En la hoja, con lápiz tembloroso, escribió: Querido Dios, devuélveme a mi mamá. Prometo portarme bien. Prometo no llorar más. Metió la carta en un sobre blanco, y al amanecer la dejó en el buzón frente a la iglesia cerrada. La cámara del ayuntamiento la registró dejando el sobre, sonriendo con inocencia. Nadie la vio de nuevo hasta la mañana siguiente, cuando apareció sentada frente al altar, con la carta en las manos. El sobre había sido devuelto. Pero no por el cartero. Había una respuesta escrita con tinta roja, que olía a hierro y a miedo. Ella no está conmigo. Sofía no entendía. Corrió a casa de la hermana del padre Miguel, la única que aún rezaba en ese pueblo maldito. Cuando la mujer abrió la puerta, vio la carta y se persignó. ¿Quién escribió eso?, preguntó. La niña solo respondió: Dios. Esa noche el viento rugió como si algo invisible se arrastrara por las calles.
En el cielo, las nubes formaron un rostro. Algunos juraron ver lágrimas cayendo del firmamento. Otros escucharon una voz que decía el nombre de Sofía. La carta cambió de color. La tinta se movía sola, reescribiendo frases nuevas. No busques a los muertos. Ellos me buscan a mí. Los sacerdotes enviados por el obispado intentaron quemarla. Pero el fuego no la tocó. El papel se mantuvo intacto, mientras del humo emergía un olor a rosas podridas. Uno de ellos gritó que vio una silueta en la llama, una niña con alas negras. Sofía desapareció al día siguiente. En su cama, solo quedó un trozo del sobreoriginal, pegado a la pared con algo que parecía sangre seca. En él, había otra frase, escrita con la misma caligrafía de Dios. He respondido su carta. Ahora ella está en mi reino. Esa fue la última vez que alguien se atrevió a escribirle a Dios en aquel pueblo. Desde entonces, las cartas dejadas en el altar regresan solas, aunque nadie las envíe. Y todas llevan la misma firma en el reverso, una lágrima seca, y el nombre del Padre Miguel. Episodio 3. Que el ángel que olvidó orar. Aquel amanecer, el pueblo despertó con un rumor imposible, un hombre había caído del cielo. No traía alas, pero su espalda ardía como si las hubiera perdido. Lo encontraron desnudo, cubierto de ceniza y con los ojos tan claros que dolía mirarlos. Cuando lo llevaron al hospital, nadie supo su nombre. Ni siquiera él. Solo repetía una frase una y otra vez, con voz apagada y mirada perdida. He olvidado cómo orar. Los médicos pensaron que deliraba. Pero cuando intentaron ponerle suero, la aguja se dobló como si la carne lo rechazara. A medianoche, el generador del hospital se apagó. Las luces titilaron. Y en el monitor de su habitación apareció un pulso, que no era humano. La enfermera Ana, que estaba de turno, juró ver un resplandor blanco llenar la sala. El hombre se incorporó lentamente y le pidió agua. Ella temblaba al escucharlo, cada palabra salía con eco, como si hablara desde una catedral vacía. ¿Quién eres?, preguntó Ana. Él sonrió con tristeza. Uno que amó demasiado, y fue olvidado por Dios. Al día siguiente, el hospital se incendió. No hubo sobrevivientes, excepto él. Caminó entre las ruinas sin una sola quemadura. En el suelo, las llamas formaban un círculo perfecto a su alrededor. Cuando la policía llegó, lo encontraron mirando hacia el cielo, murmurando oraciones sin palabras. El obispo lo trasladó al antiguo convento del Padre Miguel, buscando respuestas. Allí, el hombre pasó las noches escribiendo símbolos en las paredes con su propia sangre. Decía que eran nombres. Nombres de los que no debieron caer. Una madrugada, Ana, la única que había sobrevivido al fuego gracias a él, fue a visitarlo. Lo encontró arrodillado frente al altar, llorando. En el suelo, las lágrimas se convertían en plumas negras. ¿Qué estás haciendo?, susurró ella. Esperando que él me recuerde, respondió sin mirarla. Si no puedo orar, no puedo volver. Ana retrocedió. El aire se volvió pesado. Los vitrales del convento comenzaron a vibrar, y del crucifijo emanó una voz profunda. Tú no fuiste olvidado. Fuiste expulsado. El hombre gritó, y las paredes se abrieron con un rugido. De su espalda brotaron alas, no de luz, sino de fuego. El convento se derrumbó en un estruendo de campanas rotas. Cuando todo terminó, solo quedaron cenizas y una pluma ardiendo en el suelo. Ana recogió el fragmento y vio una frase escrita en el mármol, como grabada por el mismo cielo. Dios llora por los que todavía creen en Él, incluso si ya no los quiere. Desde entonces, cada vez que una iglesia se incendia sin razón, los fieles aseguran ver entre las llamas a un hombre de ojos claros, rezando en silencio, como si aún recordara el modo en que los ángeles oran. Episodio 4. Las lágrimas del confesionario. Esa noche,
El confesionario del viejo templo volvió a abrirse por primera vez desde la desaparición del padre Miguel. Nadie se atrevía a usarlo. Decían que desde adentro se escuchaban susurros, que alguien respiraba cuando el viento se callaba, y que las velas se apagaban solas si uno se acercaba demasiado. El padre Esteban, nuevo párroco del pueblo, no creía en supersticiones. Había llegado para restaurar la fe. Pero la fe en aquel lugar no necesitaba restauración, sino exorcismo. El primer domingo, decidió confesar a los fieles. La iglesia estaba vacía. Solo una anciana entró, caminando despacio, dejando un rastro de agua bajo su velo. Cuando se sentó en el confesionario, Esteban notó algo extraño, el aire se volvió helado, y el sonido de la lluvia afuera se detuvo. «Padre», dijo la mujer con voz temblorosa, «he pecado». «Dios te escucha, hija», respondió él, cerrando los ojos. Pero la voz cambió. Se hizo más joven, más profunda, más triste. «No, padre Esteban. No me escucha. Ya no escucha a nadie». El sacerdote abrió los ojos. No había nadie frente a él. El espacio estaba vacío. Solo la puerta entreabierta del confesionario, y del otro lado, un llanto. Eran lágrimas, gruesas, cayendo desde dentro del muro. Sangre mezclada con agua, deslizándose por la madera, como si el confesionario estuviera vivo. Esteban retrocedió, horrorizado. Pero la voz siguió. «He venido a confesar los pecados del cielo». El sacerdote quiso huir, pero sus pies no respondían. La puerta se cerró sola. Dentro del confesionario, todo se oscureció, salvo por una tenue luz roja que emanaba desde las rendijas. «¿Quién eres?», balbuceó. Aquel que escuchó demasiadas confesiones, susurró la voz. Aquel que se atrevió a llorar por Dios. El sonido se transformó en un eco, una plegaria invertida. Esteban sintió algo tocarle el rostro, era líquido tibio. Las lágrimas del confesionario caían sobre él, marcando cruces en su piel. Las paredes comenzaron a vibrar, y en medio del ruido se escuchó un nombre, Miguel. El padre cayó de rodillas. Detrás de la celosía, la silueta de un hombre se dibujó. Tenía el rostro cubierto de sangre y las manos en oración. «¿Dios llora, padre Esteban?» «Pero no por nosotros», dijo la sombra. «Llora porque ya no puede perdonarse». La puerta se abrió con un estruendo. Esteban salió corriendo, gritando el nombre de Cristo, mientras la iglesia entera se iluminaba con una luz roja. Al amanecer, encontraron el confesionario cubierto de símbolos grabados desde dentro. Y en el asiento del sacerdote, un rosario hecho con lágrimas secas y un papel arrugado que decía: «El perdón ha sido suspendido». Desde entonces, nadie volvió a confesar en ese templo. Porque quien se sienta allí, no habla con un sacerdote. Habla con aquello que escucha en nombre de Dios. Episodio 5. El niño que soñaba con el apocalipsis. Tomás tenía 10 años y hablaba dormido. No como los demás niños. Lo suyo era distinto. Cuando cerraba los ojos, su voz cambiaba, se volvía grave, antigua, como si hablara un idioma que nadie había enseñado jamás en la tierra. Su madre lo llamaba el don de los sueños. Los demás lo llamaban maldición. La primera vez que ocurrió, soñó con el mar ardiendo. Despertó gritando, y al día siguiente, los peces del río amanecieron muertos. La segunda vez, soñó con una lluvia negra, y el cielo del pueblo se cubrió de hollín por 3 días. La tercera vez, soñó con el padre Miguel, arrodillado frente a un altar de fuego. Esa misma noche, el niño escribió en la pared de su habitación con carbonilla: «Cuando el cielo llore, la tierra gritará». Los médicos dijeron que era sonambulismo. El cura nuevo, el padre Esteban, quiso exorcizarlo. Pero cuando se acercó al niño, este abrió los ojos y le susurró algo que lo heló por dentro.
No puedes exorcizar lo que viene del cielo. Desde entonces, Tomás empezó a dibujar cosas que nadie entendía, ojos que miraban desde el sol, manos que salían del suelo, una cruz flotando sobre un abismo. En cada dibujo, había un número, 7. Su madre, desesperada, llevó los dibujos al convento. El obispo los miró y empalideció. Eran símbolos del libro de las revelaciones, pero con una diferencia, las escenas estaban al revés. En los dibujos de Tomás, no era el hombre quien sufría el juicio, era Dios. Esa misma noche, el niño volvió a dormir. Los relojes se detuvieron a las 3. La tierra tembló levemente, y una voz salió de su habitación. Yo no sueño, madre. Estoy recordando. La mujer entró corriendo. El niño flotaba a unos centímetros del suelo, con los ojos completamente blancos. En las paredes, las sombras se movían como si rezaran al revés. ¿Quién eres?, gritó ella entre lágrimas. Soy lo que él olvidó cuando creó la esperanza, respondió con una voz que no era suya. Un trueno sacudió la casa. Las luces se apagaron. Cuando los vecinos llegaron, no había nadie. Solo una Biblia abierta sobre la cama, en la página del Apocalipsis, capítulo 7. Y una frase escrita con letra infantil sobre las sábanas. El juicio no vendrá. Ya empezó. A la mañana siguiente, cientos de aves cayeron del cielo sobre el pueblo. Y en cada pluma, los aldeanos juraron ver un número dibujado con sangre, 7. Episodio 6. La monja sin reflejo. En el convento de Santa Verónica, los espejos eran pecado. Nadie sabía por qué, pero las monjas los cubrían con telas negras desde hacía décadas. Decían que reflejaban más de lo que debían, que mostraban el alma desnuda. Sor Lucía nunca creyó en eso. Era joven, fervorosa, devota hasta el extremo. Cada madrugada rezaba frente al altar hasta que la cera de las velas se derretía sobre sus manos. El dolor purifica, solía decir. Pero aquella noche, el dolor se transformó en miedo. Mientras limpiaba la sacristía, el viento levantó una de las telas que cubrían los espejos antiguos. Lucía se detuvo un instante, y por curiosidad, miró su propio rostro. O eso intentó. No había nadie en el reflejo. El aire se volvió espeso, como si el convento contuviera la respiración. Lucía se tocó la cara, los labios, el velo. Todo estaba allí, menos ella. El espejo mostraba las velas, las paredes, el crucifijo, pero donde debía estar su cuerpo, solo había vacío. El corazón le martilló el pecho. Cayó de rodillas, rezando. Señor, si he pecado, muéstrame mi culpa. Entonces escuchó una voz, suave, femenina, pero que no provenía de ninguna boca. Tu culpa es haber dudado de su tristeza. Lucía tembló. Detrás del reflejo, una sombra tomó forma, una figura idéntica a ella, pero con los ojos cosidos y una sonrisa demasiado humana. La sombra se acercó al vidrio desde dentro, levantando su mano. Y cuando tocó la superficie, el espejo sangró. Desde ese día, los espejos del convento comenzaron a llorar gotas rojas al amanecer. Las hermanas los rompieron, los enterraron, los bendijeron con agua santa, pero la sangre seguía brotando desde el suelo, como si el pecado tuviera raíces. Sor Lucía dejó de comer, dejó de dormir. Empezó a escribir frases en los muros de su celda con sus propias uñas. Dios me ha borrado. Él ya no me ve. La luz no reconoce mi rostro. Una noche, la Madre Superiora la encontró arrodillada frente al altar, completamente inmóvil. En el lugar de su cara, había una herida limpia, como si la piel se hubiese despegado. A su lado, un espejo roto reflejaba algo imposible, una mujer orando, pero sin sombra. El convento fue sellado por orden del obispado. Sin embargo, los vecinos aseguran que cada año, el día exacto de la desaparición de Sor Lucía,
las ventanas del templo se empañan por dentro, y una frase se forma en el vapor. No me olvidó el cielo. Me borró. Dicen que si uno se atreve a mirar su propio reflejo a medianoche frente a las ruinas del convento, el espejo no muestra tu rostro, sino el de ella, con los ojos cosidos, repitiendo una oración que nadie entiende. Episodio 7. El Evangelio prohibido. El padre Miguel no estaba muerto. Había pasado meses escondido en un monasterio olvidado, donde los monjes hablaban en susurros y los relojes no marcaban el tiempo. Cada noche soñaba con los mismos ojos, los de un Cristo que lloraba sangre y le pedía silencio. Una madrugada, al revisar los archivos antiguos del convento, encontró un manuscrito sin título, cubierto de polvo y sellado con cera negra. No aparecía en los registros del Vaticano. Su portada solo decía en latín, Evangelium de Lacrimis Dei, el Evangelio de las lágrimas de Dios. Miguel lo abrió con las manos temblorosas. Las primeras líneas estaban escritas con tinta que ya no era tinta, sino un tono oscuro que olía a hierro y sal. Decían: y cuando el hombre pecó por última vez, Dios no habló. Lloró. Y sus lágrimas se convirtieron en la sangre que sostiene el mundo. El sacerdote sintió un vértigo profundo. Las palabras parecían respirar. Pasó las páginas, y en cada una encontró frases que no pertenecían a ningún texto sagrado conocido. Historias donde Dios pedía perdón al hombre, donde el cielo se arrodillaba ante la tierra. He creado la fe, pero olvidé la compasión. El infierno no está abajo. Está en mis manos. Miguel cayó de rodillas. No sabía si estaba leyendo una revelación o una blasfemia. El aire del monasterio cambió. Las velas se apagaron solas. Los monjes comenzaron a rezar en latín antiguo, como si intentaran contener algo. Padre, le dijo uno de ellos, un anciano ciego, ese evangelio fue escrito con lágrimas. Y no todas fueron de Dios. Miguel quiso cerrarlo, pero el texto seguía escribiéndose solo, con letras que brotaban desde la página húmeda. Las frases formaban un mensaje nuevo. El día que el hombre olvide mi nombre, yo olvidaré el suyo. En ese instante, un trueno retumbó sobre las montañas. El suelo tembló. Los vitrales del monasterio se quebraron sin viento. Los monjes huyeron. Miguel intentó quemar el libro, pero el fuego se volvió azul y lo envolvió sin consumirlo. Entre las llamas, escuchó una voz profunda, como si hablara desde el centro del mundo. Miguel, no busques salvar mi palabra. Búscame a mí. Porque hasta yo estoy perdido. El sacerdote gritó, y cuando el fuego se extinguió, el libro ya no estaba. En su lugar, había una mancha roja con forma de cruz, latiendo. Esa noche, escribió su última entrada en el diario del convento. He leído la confesión de Dios. No fue escrita para ser perdonada, sino para ser recordada. Desde entonces, nadie ha vuelto a encontrar ese evangelio. Pero dicen que cuando una iglesia se derrumba, si uno escucha con atención entre los escombros, puede oír una página pasar y una voz susurrar. Bienaventurados los que dudan, porque ellos verán llorar al cielo. Episodio 8. El día que los santos gritaron. La madrugada del 13 de marzo, el pueblo despertó con un sonido que nadie había oído jamás, un grito seco, metálico, como el de una garganta de piedra. Venía desde la iglesia. Desde las estatuas. Las campanas no sonaban. El viento no soplaba. Solo las voces. Primero fue San Judas. Luego San Miguel, luego la Virgen del Perdón. Todos los santos del templo comenzaron a gritar al mismo tiempo. El padre Esteban corrió al altar, cubierto de sudor. El aire vibraba. Las figuras temblaban sobre sus pedestales como si algo desde dentro intentara salir. Sus ojos, antes ciegos de yeso, ahora lo miraban con terror. «Deteneos. En el nombre de Dios», gritó él.
Pero una de las estatuas respondió: ¿en nombre de cuál? El sonido era humano y roto. El eco llenó la iglesia, haciendo sangrar los oídos de los fieles que habían entrado detrás de él. La Virgen movió la cabeza lentamente, dejando caer una lágrima espesa y roja. Él ha regresado, pero no nos recuerda. El sacerdote cayó de rodillas. Las estatuas comenzaron a hablar entre sí, en un idioma antiguo, casi musical, pero desgarrador. Cada palabra hacía que el mármol se resquebrajara. Las paredes rezumaban agua, y del techo empezó a caer una lluvia negra. En la plaza, la gente rezaba sin entender. Los niños lloraban. Los perros aullaban hacia el cielo. De pronto, las voces se sincronizaron, y todas pronunciaron la misma frase: el silencio ha terminado. Entonces, los vitrales estallaron. Los trozos de vidrio se suspendieron en el aire, formando una espiral que giraba alrededor del altar. En el centro, una sombra apareció, alta, luminosa, sin rostro. El padre Esteban sintió que su mente se quebraba. En sus oídos resonó una voz que no era voz, sino pensamiento. El evangelio que él leyó ha despertado a los olvidados. Las piedras recuerdan lo que los hombres negaron. El resplandor creció hasta cegar a todos. Cuando la luz se apagó, las estatuas estaban rotas, reducidas a polvo. En el suelo, solo quedaron sus bocas de piedra, intactas, abiertas como si aún gritaran. El obispado envió investigadores, pero ninguno soportó más de una hora en la iglesia. Uno de ellos enloqueció, murmurando entre sollozos. No gritaban por dolor. Gritaban porque él también está sufriendo. Esa noche, el campanario tocó por sí solo. Las campanas sonaron 13 veces exactas. Y sobre el altar, donde antes estaba la cruz, apareció una frase escrita en ceniza: el cielo está recordando demasiado tarde. Desde entonces, cada 13 de marzo, el aire del pueblo tiembla sin motivo, y las paredes del templo emiten un leve murmullo, como si las estatuas aún respiraran. Dicen que si te quedas en silencio lo suficiente, puedes escuchar entre los ecos una sola palabra repetida sin cesar. ¿Perdón? Episodio 9: La misa de los ojos cerrados. Aquel domingo, el sol no salió. El cielo era una tela gris, inmóvil, como si Dios hubiese olvidado amanecer. Aún así, los fieles llenaron la iglesia. Habían recibido una carta anónima con una invitación extraña: venid con fe. Cerrad los ojos. Veréis la verdad. El padre Esteban dudó, pero la multitud era imparable. Cientos de personas entraron al templo, rezando, murmurando, esperando un milagro, o algo peor. En el altar, las velas se encendieron solas. Y una voz, profunda, sin dueño, pronunció las primeras palabras de la misa. In nomine Patris. No era la voz de Esteban. Era la del padre Miguel. El murmullo se convirtió en pánico. Algunos intentaron huir, pero las puertas se cerraron de golpe. Una oscuridad espesa cubrió la nave. Y entonces, una orden resonó dentro de la mente de todos. Cerrad los ojos. El silencio se hizo absoluto. Nadie respiraba. Nadie osó mirar. Pero fue entonces cuando comenzó la misa. Una misa que no era de este mundo. Los fieles, con los párpados sellados por un miedo invisible, empezaron a ver imágenes dentro de sus mentes: ciudades en ruinas, el cielo ardiendo, ángeles llorando sobre cuerpos humanos. Cada visión era un retazo del fin. Una mujer gritó: «Lo veo. Lo veo. Está llorando otra vez». El padre Esteban intentó calmarla, pero también vio. Vio el rostro de Cristo, cubierto de sangre fresca, mirándolo con tristeza infinita. Y detrás, una sombra gigantesca, de 1000 ojos, que susurraba plegarias invertidas. La voz de Miguel volvió a sonar, ahora más cerca, casi humana.
Dios no está muerto. Está ciego. Las paredes del templo comenzaron a palpitar como si respiraran. Del techo caían gotas oscuras, pesadas. Los fieles seguían con los ojos cerrados, pero todos lloraban la misma lágrima, sangre. El suelo tembló. Los bancos se movieron solos, girando hacia el altar. En el aire se formaron cruces invertidas hechas de luz. Y de entre la oscuridad, una figura descendió lentamente, un hombre vestido con sotana, sin rostro, sosteniendo un cáliz que latía. Este es el cuerpo de la verdad, dijo la voz. Bebed, si queréis ver lo que él no pudo soportar. Nadie se movió. Solo una niña, de pie entre los demás, dio un paso al frente y bebió del cáliz. Su cuerpo cayó inerte, pero su voz se alzó clara. El cielo está llorando por dentro. Las luces se apagaron por completo. Cuando los feligreses abrieron los ojos, estaban solos. No había altar, ni bancos, ni techo. Solo un campo vacío, bajo un cielo rojo, y las campanas sonando desde muy lejos. Al día siguiente, encontraron la iglesia vacía. Cientos de misales abiertos sobre el suelo y un solo mensaje grabado en el mármol del altar. Ver es perder la fe. Y desde entonces, en el pueblo se celebra cada año la misa de los ojos cerrados. Nadie sabe quién la dirige. Nadie ha vuelto a salir con vida de ella. Pero los que escuchan desde fuera, aseguran oír a una multitud rezando, con los ojos bien cerrados, y los labios manchados de rojo. Episodio 10. El sacerdote que enterró la fe. El padre Miguel volvió al pueblo cuando ya nadie creía en los rezos. Caminaba descalzo, con la sotana rasgada y los ojos hundidos, como si cargara siglos sobre sus hombros. Nadie lo reconoció. Algunos pensaron que era un loco, otros que era un profeta. Pero él solo decía una frase, una y otra vez. He venido a enterrar la fe antes de que ella entierre al hombre. El cielo estaba enfermo. Las campanas no sonaban. Desde la misa de los ojos cerrados, la iglesia permanecía sellada, cubierta de ceniza. Sin embargo, Miguel pedía las llaves, insistiendo en que debía entrar solo. No busco redimir, busco silenciar, dijo al alcalde antes de desaparecer entre los escombros. Dentro del templo, el olor a sangre seca aún persistía. Las paredes respiraban con un leve pulso, como si el edificio tuviera vida. Miguel caminó hasta el altar, donde una grieta se abría como una herida. Allí colocó un pequeño cofre de madera. Nadie supo qué había dentro, pero el sacerdote murmuraba mientras cavaba con sus propias manos. Esto no es para proteger la tierra, sino el cielo. Mientras enterraba el cofre, la voz de Dios, aquella que había escuchado en el Evangelio prohibido, regresó. ¿Por qué me ocultas, Miguel? ¿Por qué quieres callarme? Él se detuvo, respirando con dificultad. Porque tus palabras matan a los que aún creen. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Si lloraste sangre, fue porque te dolió tu propia creación. Yo solo intento que no llores más. El suelo tembló. Desde la grieta emergió una luz dorada, cegadora, y una sombra se formó en el aire. No tenía rostro, solo una presencia que ardía y lloraba al mismo tiempo. Enterrarme no te salvará, hijo mío. La fe no muere. Se pudre. El sacerdote gritó, hundiendo el cofre en la tierra, sellándolo con la cruz que llevaba al cuello. En ese instante, el suelo se cerró, y un silencio denso cubrió el lugar. Afuera, el cielo se volvió rojo oscuro, como si alguien hubiera apagado el sol desde dentro. Los aldeanos lo encontraron al amanecer, arrodillado frente al altar. No respiraba. Pero en su pecho, grabadas con fuego, había palabras que nadie pudo borrar. He enterrado la fe. No para negarla, sino para que descanse. Durante la noche, la tierra sobre la iglesia se abrió sola. Del suelo brotaron raíces blancas, como dedos buscando luz.
En cada una, un ojo minúsculo se abría y parpadeaba, llorando lágrimas de cera. Desde entonces, ningún sacerdote ha vuelto a predicar en ese pueblo. Y sin embargo, cuando el viento sopla desde el norte, se escucha una voz profunda, cansada, que repite entre los ecos. La fe fue un don, hasta que Dios quiso sentirla. Dicen que donde Miguel enterró el cofre, ahora crece un árbol sin hojas, pero con ramas que gotean sangre cada amanecer. Lo llaman el árbol del silencio. Y bajo su sombra, incluso los ángeles callan. Episodio 11. Los cuervos del cielo blanco. El amanecer fue tan brillante que dolía. El cielo, antes azul, había perdido su color. Era blanco, completamente blanco, como una hoja antes del primer pecado. Las aves comenzaron a caer, desorientadas, girando en círculos como si el aire las rechazara. Solo los cuervos sobrevivieron, pero huyeron. Los campesinos miraban asombrados como bandadas enteras de cuervos volaban hacia el norte, graznando con furia, como si escaparan de algo invisible. Nadie entendía por qué. Hasta que vieron lo imposible, el sol no proyectaba sombra. El padre Esteban salió de la iglesia con los ojos enrojecidos. Llevaba días sin dormir desde la muerte de Miguel. En sus manos sostenía un trozo del suelo del altar, dentro de la piedra había quedado impresa una huella de sangre, viva, palpitante. El cielo está recordando, susurró. A mediodía, el viento se detuvo por completo. El silencio era tan denso que podía oírse el latido del propio corazón. Entonces, un trueno sonó desde las alturas. No venía de una tormenta, sino del cielo mismo, agrietándose. De aquella grieta surgieron luces negras, como raíces descendiendo del firmamento. Donde tocaban el suelo, la tierra se volvía blanca, sin vida. Los animales huían, los árboles se secaban. En el horizonte, el blanco del cielo y el blanco de la tierra se fundieron en uno solo, el mundo se había quedado sin color. Entre los hombres que observaban, un anciano cayó de rodillas. Tenía en sus manos una Biblia que comenzó a llorar tinta. Las letras se disolvían, formando una frase nueva. Los cuervos se van porque los ángeles ya no distinguen el cielo del infierno. El padre Esteban levantó la vista. En medio de la luz, una figura descendía lentamente, vestida con alas grises y mirada vacía. ¿Eres un ángel?, preguntó con voz quebrada. La figura sonrió, pero no con los labios. Lo fui, hasta que él olvidó de qué lado estaba la salvación. El viento volvió a soplar, helado. La figura se deshizo en ceniza. Y de las cenizas emergió un solo cuervo, gigantesco, de ojos rojos, que revoloteó 3 veces sobre la iglesia antes de desaparecer en la grieta del cielo. Cuando cayó la noche, todo volvió a la calma. Pero el cielo siguió blanco, sin estrellas. Los aldeanos, aterrados, escribieron con carbón en las puertas de sus casas: el día se ha vuelto ciego. Y al amanecer siguiente, sobre los techos, encontraron decenas de plumas negras, y una sola palabra grabada en cada una, escrita con sangre seca. Recuerda. Desde entonces, cuando el cielo se vuelve blanco y los cuervos vuelan hacia el norte, los ancianos del pueblo dicen que Dios está abriendo sus ojos. Y que lo que ve lo hace llorar otra vez. Episodio 12. La última oración de Dios. La noche cayó sin aviso. No había estrellas, ni luna, ni sonido alguno. Solo un silencio tan espeso que parecía respirar. El padre Esteban caminaba entre los escombros de la iglesia, guiado por un resplandor tenue que brotaba del altar. Allí, entre las grietas abiertas por el fuego, descubrió un pergamino cubierto de polvo rojo. No tenía tinta. Estaba escrito con algo más denso, más sagrado: sangre seca. El título era simple y terrible: Oratio Ultima Dei. La última oración de Dios. Esteban se arrodilló. Las letras palpitaban, como si aún estuvieran vivas. Empezó a leer en voz alta, y el aire tembló con cada palabra pronunciada.
Yo, que creé la luz, me perdí en ella. Yo, que di la voz, olvidé cómo rezar. Y ahora, hablo solo al silencio, esperando que me conteste. El sacerdote sintió un peso insoportable sobre el pecho. Era como si cada línea lo desnudara desde dentro. Continuó, aún sabiendo que algo lo observaba desde el techo del templo. No te pido perdón, hijo mío. Te pido que me recuerdes. Porque un Dios olvidado deja de existir. Una lágrima cayó sobre el pergamino. No era suya. Era del crucifijo. Cristo lloraba sangre otra vez, pero su rostro ya no mostraba dolor, sino compasión. ¿Por quién lloras, Señor?, susurró Esteban con voz quebrada. El viento respondió con un murmullo antiguo, casi humano. Por mí. De repente, las paredes del templo se agrietaron. Las campanas sonaron sin ser tocadas. Afuera, el cielo blanco comenzó a abrirse, revelando un abismo oscuro donde las estrellas parecían ahogarse. Y de ese vacío emergió una figura envuelta en fuego negro, con una corona hecha de ceniza. ¿Eres el enemigo?, preguntó Esteban, temblando. La figura sonrió. No. Soy la respuesta a su oración. El sacerdote retrocedió, horrorizado. La figura extendió la mano, y el pergamino se encendió en llamas azules. En medio del fuego, una voz profunda resonó en toda la tierra. Perdóname, Lucifer. El cielo rugió. La tierra sangró. Esteban cayó de rodillas, comprendiendo al fin, Dios no rezaba por los hombres, rezaba al primer que lo entendió y lo traicionó. El fuego se apagó, dejando solo cenizas. En ellas, una frase quedó grabada, escrita por una mano invisible. El perdón no salva. Solo une lo que fue separado. Cuando amaneció, el cuerpo del padre Esteban fue hallado frente al altar, con los ojos abiertos hacia el cielo, y una sonrisa serena en los labios. En su mano apretaba un trozo del pergamino aún intacto. En él, solo se leía una línea más. Si alguna vez lloro de nuevo, no será por el hombre, será por mí. Desde aquel día, dicen que cada amanecer el sol tarda un instante más en salir, como si el propio cielo dudara entre la luz y el arrepentimiento. Episodio 13: La resurrección del silencio. El día siguiente al hallazgo del padre Esteban, el mundo dejó de sonar. No hubo canto de pájaros, ni susurros, ni campanas. Incluso el viento se negó a existir. Todo quedó suspendido en una quietud imposible, tan pura que dolía. Al principio, la gente pensó que era un castigo divino. Pero no tardaron en descubrir que aquel silencio no era ausencia, era presencia. Porque debajo de esa calma, se escuchaba algo. Un pulso. Un latido. No humano. No terrestre. Algo más grande. Durante las primeras horas, los relojes se detuvieron. Las olas quedaron inmóviles. Los animales miraban al cielo, fijos, sin moverse. Y en cada rincón del planeta, los hombres comenzaron a llorar sin saber por qué. No había sonido, pero sí lágrimas. En un pequeño monasterio, 3 monjas sobrevivientes del convento de Santa Verónica se reunieron frente al altar derruido. Una de ellas, Sor Clara, escribió en un cuaderno porque no podía hablar. El silencio tiene corazón. Al caer la segunda noche, las estrellas parpadearon como si titubearan. Desde los lugares santos, Roma, Jerusalén, Fátima, se alzaron luces invisibles. Los científicos las llamaron ondas de vacío. Los fieles, la respiración de Dios. En un laboratorio de Turín, un joven investigador analizó una de esas ondas. Lo que encontró lo dejó sin alma, la frecuencia coincidía con los patrones del sonido de un corazón humano, pero multiplicado por 1000. Era como si el universo entero latiera. El tercer día, las lágrimas del cielo comenzaron a caer. No eran de agua, sino de cristal.
los fragmentos se rompían al tocar la tierra, y dentro de cada uno se oía una melodía apenas perceptible, un eco leve que decía: «No temáis el silencio. Es mi resurrección». Los hombres se arrodillaron en todo el mundo. No había líderes, ni banderas, ni religión. Solo silencio, y el eco de algo que se parecía al perdón. En el pueblo donde todo comenzó, el árbol del silencio, el que creció sobre la tumba del padre Miguel, floreció por primera vez. De sus ramas colgaban pétalos blancos que vibraban suavemente, como si respiraran. En el tronco apareció una inscripción que nadie había tallado. Callar es rezar con la verdad desnuda. Al anochecer del tercer día, el sonido regresó. Primero el viento, luego los pasos, luego las voces. Pero ninguna palabra volvió a sonar igual. Porque todos sabían que, durante esos 3 días, el mundo había escuchado el corazón de Dios, y que ese corazón seguía llorando. Y en algún lugar, entre las montañas, una voz se oyó por última vez en el firmamento. He muerto muchas veces, pero esta vez, me oí a mí mismo resucitar. Episodio 14: El juicio de los inocentes. El silencio había terminado, pero el mundo no volvió a ser el mismo. El aire olía a ceniza y a fe vieja, como si el tiempo se hubiera oxidado. Nadie hablaba de Dios en voz alta. Todos lo hacían con miedo, como si nombrarlo pudiera despertarlo de un sueño que ya no debía interrumpirse. Y entonces ocurrió. El cielo se abrió. No como en las visiones antiguas, sino como una herida, blanca, profunda, palpitante. De su interior cayó una luz que no iluminaba, sino que revelaba. Quien la tocaba veía sus propios secretos, sus pensamientos ocultos, los pecados que ni el infierno recordaba. Durante 3 días, los niños del mundo comenzaron a soñar lo mismo. En cada sueño, estaban de pie frente a un trono inmenso hecho de lágrimas solidificadas. No había ángeles, ni demonios. Solo una voz. Suave. Triste. Eterna. El juicio ha comenzado. Pero no era un juicio para los culpables. Era para los puros. En un pequeño pueblo, una niña llamada Alma despertó gritando. Sus ojos estaban completamente blancos, y su voz no era suya cuando habló. Nos están llamando a rendir cuentas por creer. El padre Esteban, aún vivo, pero envejecido por lo que había visto, reunió a los niños en la iglesia derruida. Todos temblaban, pero ninguno lloraba. Decían escuchar a Dios dentro de su cabeza. Decían que él ya no soportaba el peso de su propio perdón. ¿Qué os pide?, preguntó Esteban. Un niño respondió con voz serena. Que lo juzguemos. Las paredes comenzaron a brillar con un resplandor pálido. Los vitrales rotos mostraban escenas invertidas, no era el hombre crucificado, sino Dios. Las manos del Creador perforadas por la fe de sus hijos. Los niños, en trance, formaron un círculo. Y uno a uno, pronunciaron una palabra que no pertenecía a este mundo. Con cada sílaba, el aire se volvía más pesado. El sacerdote cayó de rodillas. «Deteneos. ¿No sabéis lo que hacéis?». Pero la voz divina lo interrumpió, temblando como si llorara. «Ellos sí saben. Solo los inocentes pueden decirme la verdad sin odiarme». Y entonces vino la sentencia. No con fuego, ni con relámpagos. Con un suspiro. Las campanas tocaron solas, una por cada alma pura. Los niños abrieron los ojos, negros como la noche, y hablaron al unísono. Dios ha sido perdonado. El cielo se cerró. La luz desapareció. Pero desde aquel día, los adultos olvidaron orar. Las palabras se volvieron huecas. Solo los niños podían rezar, y cada oración suya hacía temblar el mundo. Algunos dicen que en el juicio final no serán los pecadores quienes se enfrenten a Dios, sino los inocentes. Porque solo ellos tuvieron el valor de preguntarle.
¿Y tú, Señor, a quién pides perdón? Episodio 15. El día en que Dios lloró sangre. El mundo se había quedado en silencio otra vez, pero esta vez no por miedo, sino por respeto. Nadie rezaba. Nadie blasfemaba. Los hombres caminaban como si pisaran el eco de algo sagrado y terrible que acababa de morir. El cielo amaneció rojo. No rojo de fuego, sino de llanto. Las nubes se movían despacio, como heridas que respiraban. Y sobre el horizonte, una figura descendía entre el polvo. No era un ángel, ni un demonio. Era el propio Dios. Pero ya no brillaba. Su cuerpo estaba cubierto de grietas, de las cuales brotaba sangre espesa, caliente, viva. Cada paso que daba dejaba una marca ardiente sobre la tierra, y las flores nacían y morían en un mismo instante. Los hombres lo vieron y no supieron qué hacer. Algunos se arrodillaron. Otros huyeron. Pero ninguno habló. Solo un niño, Alma, la misma que lo había juzgado, se acercó sin miedo. En sus ojos aún quedaba el reflejo del juicio de los inocentes. ¿Por qué vuelves?, preguntó con voz temblorosa. Dios la miró, y en su mirada había cansancio, ternura y vergüenza. Porque quiero sentir lo que ustedes sienten, susurró. Porque creé el dolor y nunca lo probé. Alma extendió la mano. Sus dedos tocaron la sangre divina. No quemaba. Era cálida, como la piel de una madre. Y entonces, la tierra entera comenzó a latir. Las montañas suspiraron. Los mares se calmaron. Y de los ojos de Dios cayeron las últimas lágrimas. El padre Esteban, ya ciego, guiado solo por la fe, llegó tambaleándose hasta ellos. ¿Es este el fin?, preguntó. Dios sonrió, y por primera vez, su sonrisa era humana. No, hijo. Es el principio de mi humanidad. El cielo se abrió como un corazón. Llovió sangre sobre el mundo, pero no con ira. Era una lluvia dulce, pesada, tibia. Caía sobre las ruinas, sobre los campos, sobre los cuerpos. Y donde tocaba, nacían flores rojas que brillaban con un resplandor interno. Durante 3 días, el mundo entero respiró con un solo pulso. Los hombres soñaron con sus muertos, los niños hablaron con los ángeles, y el aire olía a redención. Pero el 4.º día, la figura de Dios se desvaneció, dejando solo una sombra sobre el suelo, la silueta de un hombre arrodillado, con la cabeza gacha, y una frase grabada en la tierra, escrita con su propia sangre. He llorado por última vez, porque ahora comprendo por qué ustedes lloran. El cielo se limpió. Las nubes volvieron a ser azules. Y por primera vez desde el principio de los tiempos, el silencio no fue castigo, sino paz. El padre Esteban murió esa misma noche, con una sonrisa leve. Los niños dejaron de tener visiones. Las estatuas callaron. Solo el viento, al pasar por las ruinas de la iglesia, parecía murmurar una última oración, tan antigua que ni los ángeles recordaban su origen. Y Dios se hizo lágrima, para que el hombre aprendiera a amar. Y así terminó el día en que Dios lloró sangre. No con un milagro, ni con un castigo, sino con un suspiro. Epílogo: El suspiro del cielo. Dicen que después del último llanto, el cielo quedó en silencio durante 1000 años. No por castigo, sino por respeto. Porque incluso la eternidad necesitó un instante para comprender lo que había sentido el hombre. Las iglesias se derrumbaron, las cruces se oxidaron, pero el eco de aquellas lágrimas siguió flotando sobre la tierra. Nadie volvió a ver a Dios, y sin embargo todos comenzaron a encontrarlo en los lugares más simples, en el temblor de una voz, en la mirada de un niño, en la sangre que aún late bajo la piel del mundo. El padre Miguel, el sacerdote que enterró la fe, descansa bajo el árbol del silencio. Dicen que su tumba florece cada primavera y que si uno se acerca lo suficiente puede oírlo rezar. No a Dios, sino por él.
Porque en algún rincón del universo, entre la luz y la sombra, Dios sigue llorando en secreto. No por culpa. No por dolor. Sino porque al final comprendió lo que había querido desde el principio, ser amado, aun siendo imperfecto. Y en ese instante, cuando la última lágrima cayó sobre la tierra, una nueva aurora nació. No la aurora del cielo, sino la del hombre. La aurora de una humanidad que por primera vez entendió que no necesita mirar hacia arriba para encontrar a Dios. Solo basta cerrar los ojos, escuchar el silencio. Y sentir como el corazón late con su recuerdo. Porque el día en que Dios lloró sangre, el mundo dejó de temerle y comenzó por fin a entenderlo.